Estimados amigos, estos son Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de algunas obligaciones que tienen las personas morales una vez que han presentado su declaración anual. Tenemos un experto que va a platicar de este tema. Gracias, no se vayan. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar con un experto de un tema corporativo, de un tema que atañe a todas las personas morales, particularmente una vez que han presentado su declaración anual. Tenemos con nosotros al maestro Wilfrido, al Wilfrido Fabián, a quien le pedimos que nos explique bien estas obligaciones que tienen cierto tipo de personas morales una vez que han presentado su declaración anual. Maestro, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Doctor, nuevamente muchas gracias con usted, a todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa. Pues bueno, aquí atento al tema que usted bien lo plantea. Gracias, pues ya se presentó la declaración anual, ya están algunos meses de ello. Y bueno, pues hay algunas personas morales que una vez presentada la declaración anual, piensan que tienen que desentenderse de todo tipo de obligaciones de carácter corporativo, de carácter fiscal, y no es así. Hay cosas que hay que presentar, hay cosas que hay que hacer aún después de presentar la declaración anual. Y me gustaría que nos platicara desde el punto de vista mercantil y fiscal cuáles son estas obligaciones a las que se tienen que apegar las personas morales. Claro, claro que sí, con todo gusto. Mire, si bien es cierto, existe como un ciclo tributario del contribuyente, en donde vamos a tener como fechas para cumplir con las obligaciones. En el mes de febrero, como sabemos, hay declaraciones informativas como la prima de riesgo de trabajo, entre otras. En el mes de marzo tenemos la obligación de presentar la declaración anual para las personas morales. Posteriormente, un artículo, que es el 181 de de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos habla acerca que la Asamblea Ordinaria se va a reunir dentro de los primeros 4 meses de haber concluido el ejercicio anterior para efectos de poder discutir la aprobación de los estados financieros. Y en esta Asamblea Ordinaria, mi estimado doctor, no muchas empresas llevan a cabo este tipo de obligación. Recordémonos que el artículo 28 del Código Fiscal y el 33 del reglamento nos habla acerca de la contabilidad y dentro de esa contabilidad hace referencia a los libros de accionistas, los libros de actas de asambleas ordinarias y extraordinarias. Sin duda alguna, doctor, se deben de cumplir con estas obligaciones de carácter informativa porque también forman parte de la contabilidad. Y en este sentido, ¿qué se va a discutir? Se va a discutir la aprobación de los estados financieros, que va a presentar mediante el administrador de la entidad. En este sentido, se va a presentar un informe. Aquí la importancia del comisario dentro de las sociedades mercantiles, balance de estado de situación financiera, perdón, estado de resultado, estado de flujo de efectivo, estado de variaciones al capital contable. Si nos dimos cuenta para 2023, estos dos últimos fueron estados financieros que nos pidió la autoridad, pero siempre han existido porque tanto en el reglamento como también en el artículo 181 siempre lo ha mencionado. Y entonces, ese informe anual, mi estimado doctor, tiene que presentarse en base al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ok, hay aquí una secuencia entonces, decía usted, hablaba de un ciclo tributario que tienen que cumplir los contribuyentes, las declaraciones del mes de febrero, después la anual en el mes de marzo, e inmediatamente después de esto, en la declaración, bien lo decía usted, ya manifestamos los cuatro estados financieros básicos,
aunque por ahí el reglamento hablaba todavía del estado de cambios en la actuación financiera o hablaba de un estado diferente al de flujo, no había esta actualización en el reglamento del código, pero presentamos estos cuatro estados financieros. Estos cuatro estados financieros presentados o elaborados incluso por la administración de la entidad y se requiere a partir de ello entonces su aprobación. ¿Qué se aprueba? ¿Qué rubros se vigilan? ¿Qué tendríamos que estar analizando en esta asamblea ordinaria respecto a los estados financieros? ¿Cuáles son las partes importantes que tendrían que revisarse, que tendrían que darse a conocer en esta asamblea? Bien, mire, para que se pueda celebrar esa asamblea, tiene que llevar un proceso. Primero partimos de la convocatoria. La convocatoria, sabemos que hay un portal de la Secretaría de Economía, que es el portal PSM, que se le conoce. Ahí se va a manifestar y se van a poner los puntos que se van a abordar en la orden del día. Por ejemplo, aprobación, discusión, se va a abordar también a lo mejor la remuneración de los socios, ya sea mediante asimilados a salarios o cualquier otra figura como tal. Los rubros principales que vamos a revisar, acordémonos que dentro de los estados financieros tenemos usuarios internos y también tenemos los usuarios externos. ¿Esto con qué fin? Cuando usted va a solicitar un préstamo bancario, los bancos van a analizar esa información en base a las razones financieras que existen como tal. Aquí estamos hablando de matemáticas financieras. Rubros que son importantes, capital, hay que identificar cuánto es tu capital, la utilidad que estás generando. ¿Por qué? En un proyecto es muy probable que le soliciten las fianzas, entonces en las afianzadoras es 2-1. A lo mejor mi proyecto es de 1 millón de pesos, pero mi capital tiene que ser el doble de ese proyecto para que puedan extendernos una fianza. Otras cuentas que podrían ser susceptibles y considero para el negocio, la cuenta de proveedores, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, porque hay que identificar cuál es la solvencia financiera de mi entidad. Claro. Esto es a través de un procedimiento que se llama método de análisis e interpretación de relaciones financieras. Claro, entonces hacemos una evaluación primero de cómo está la situación financiera de la empresa. Sin embargo, me gustaría conocer si hay algún esquema de validación, si ya tiene que venir previamente validado por el comisario, por ejemplo, que esta es su función. Y comentaba usted que es importante hacer un análisis financiero para saber si tenemos solvencia, si tenemos liquidez, si tenemos una estabilidad respecto de las aportaciones de los socios y los agentes externos que pudieran haber financiado también la operación de la empresa. Y analizamos todo esto que normalmente surge de un análisis de estados financieros. Pero ¿hay alguna validación que tengan que hacer los socios de las cifras? Los socios estarán interesados una vez que leen los estados financieros en conocer, por ejemplo, si le debemos a proveedores, quiénes son esos proveedores, si le debemos a bancos o debemos impuestos, qué clase de impuestos, cómo está distribuida la liquidez de la empresa, qué tanto tenemos en inversiones, qué tanto tenemos en inventarios, la misma capacidad que tiene la empresa para operar con recursos propios en propiedades, planta y equipo. ¿Hay alguna validación que puedan pedir los socios en este tipo de asambleas? Decir, oye, ¿sabes qué? Es que me interesa saber de estos proveedores, quiénes son, ya están en las notas a los estados financieros. ¿Qué tan amplia es la información que se debe manifestar en una asamblea de este tipo? Bueno, es importante entender que esa información financiera debe de ser presentada por el comisario que designó la entidad. Entonces, el comisario debe de ser una Mm. persona que entienda contabilidad, cómo cargar, cómo abonar, cómo interpretar la información financiera. Porque dentro de esa celebración, de esa asamblea, los socios, como son las personas que invirtieron en la sociedad y al final esperan obtener un beneficio, que esto se ve manifestado en un dividendo, que es muy probable que lo vayan a cobrar en determinado momento, ellos pueden hacer estas observaciones y la misma ley general de sociedades mercantiles establece que antes de la discusión, aprobación de los estados financieros, el comisario 15 días con posterioridad debe de proporcionarle una copia a los
socios. Entonces, en ese sentido, si hay alguna duda, se discute dentro de la celebración de esa acta de asamblea y al final, doctor, pueda que lleguen a una solución o pueda que en los puntos de la resolución del acta se haga mención de que queda pendiente de solución de ciertos puntos. En este sentido, como usted bien lo planteaba, algún socio me puede preguntar, oye, ¿por qué le debemos a este cliente? ¿Por qué se tomó dinero para viáticos, etcétera, etcétera? Entonces, va a existir esta discusión dentro de esa celebración como tal. Claro, sí, saber a quién nos debe, a quién le debemos, pues, quiénes son nuestros proveedores, a quién le debemos, incluso en el caso de la parte fiscal. Y entonces mencionó usted una parte, existe la posibilidad entonces de que tengamos utilidades y pues uno de los intereses principales de quien invierte en una persona moral, muchas veces te lo mencionaba, es, pues ahora quiero llevarme parte de esas utilidades, por eso invertí, porque quiero ganar y quiero que ese dinero esté en mi bolsa. Y entonces hay utilidades, se define en esta misma asamblea si se pueden distribuir dividendos, hay que hacer una asamblea especial. ¿Dónde se podría pactar y cuándo se podría pactar la distribución de dividendos? ¿Cuáles son las características para que esto ocurra? Bueno, normalmente la asamblea ordinaria se elabora, bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla de ordinarias y extraordinarias, que en extraordinarias vamos a tener motivos por el cual celebrar dichas actas. Pero en este caso se puede celebrar una segunda ordinaria en donde se manifieste previamente, acordémonos que primero es manifestar la convocatoria, posteriormente se celebra cómo va a estar distribuida esas utilidades que se obtuvieron durante determinado ejercicio. Y va en base a la participación que tenga el socio dentro del capital. A lo mejor se me ocurre, tenemos un capital de 1 millón de pesos, pero alguien tiene el 10%, el 20%, y así, dependiendo del porcentaje, será la distribución de esa utilidad que se vaya a distribuir. Recordémonos también que esa utilidad va a ser aquella que quede después de la determinación del ISR, la determinación de la PTU e inclusive también, doctor, de la determinación de la reserva legal, porque esa también es una obligación corporativa que se debe de cumplir y que muy pocas empresas llevan a cabo la separación de ese 5% como tal. Y una vez que se tenga la convocatoria, se celebra la asamblea de la distribución de los dividendos. En materia fiscal, hay un procedimiento que se debe de seguir para efectos de la retención del ISR por parte de la persona moral. Acordémonos que hay un procedimiento que es un factor de piramidación. La persona moral tiene que llevar una cuenta de utilidad fiscal que se va a integrar por la UFIN del ejercicio más las utilidades que se vengan acumuladas. Eso es igual a la CUFIN. Se tiene que ir actualizando porque, por ejemplo, la CUFIN que tengamos al 31 de diciembre del 2022 va a ser diferente con la que tengamos al 31 de diciembre de 2023. Y después de todo este tema de los procedimientos en materia fiscal, la determinación del impuesto, tenemos que ver también el supuesto del socio, porque a lo mejor el socio tiene ingresos por otra actividad, se me ocurre dividendos más actividad empresarial más salarios, entonces el socio tendrá que también que cumplir con la obligación de presentar declaración anual, en este caso sería en el mes de abril. Ok, entonces ya se decidió que hay utilidades, se decidió que se pueden que se pueden distribuir, y una vez que esto ocurre, nos comentaba, habrá que hacer las determinaciones fiscales primero, si las utilidades vienen de antes de 2013, entonces no serían objeto de retención. Si vienen después de 2013, a partir de 2014, entonces serían objeto de retención. Habrá que determinar si tenemos o no cupín suficiente para distribuir, si hay retención o no de los socios, y luego si no tenemos cupín, ¿qué pasa con los dividendos? Me gustaría que nos contestara eso, ¿qué pasa con los dividendos si es que no tenemos cupín? Si la determinación que hace nuestro contador o fiscalista nos dice no hay cupín y entonces los dividendos pues no vienen de esta cuenta y entonces le va a costar un 30%
¿A quién le cuesta primero y qué pasa en esos casos, ¿no? ¿Cómo es todo el procedimiento y qué tanto se tiene que discutir eso y plasmar en un acta de asamblea? Bien, si bien es cierto, continuando con la obligación corporativa, sí se tiene que manifestar en el acta de asamblea si provienen o no provienen de CUFIN. Porque eso también, como comentábamos al inicio, forma parte de la contabilidad. Si bien es cierto, como usted comentaba, pues en algunas ocasiones pueda que sí provengan de CUFIN, otras que no provengan de CUFIN. Las que no provienen de CUFIN, doctor, en este caso, pues sí va a salir un poco carito porque se va a multiplicar por la tasa del 30%. Y entonces aquí tiene que evaluar la entidad a efectos de ese ISR que en su momento pueda que le genera la empresa como tal, porque al final la empresa va a absorber ese impuesto respectivo como tal. Ok, si tiene CUFIN ya lo pagó, si no tiene CUFIN tendríamos que adicionar el impuesto, ¿no? Eso que los contadores decimos que se tiene que piramidar y después paga el 30%, sale bastante caro, un 42%, entonces es bastante caro. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Las tendría que tomar el consejo, las tendría que tomar la administración, las tendría que tomar el fiscalista, todos en conjunto? ¿Quién hace esa valoración? Pues es un acuerdo en conjunto porque tiene que estar a un lado el contador para efectos de determinar números, el comisario, los miembros de la entidad como tal, a efectos de identificar, porque siempre el socio te va a preguntar, pues, ¿me conviene o no me conviene mi negocio? Porque eso siempre nos pregunta. ¿Es redituable o no es redituable? Si no, pues voy a hacer, ¿para qué tengo negocio? Entonces, Claro, todo eso, todo eso va orientado, o sea, esas respuestas, no solamente del contador, tiene que estar los integrantes como tal de dicha entidad. claro. Y hablamos en este tipo de actas y en este tipo de obligaciones corporativas posteriores al cierre de personas morales. Hablábamos antes de personas morales del régimen general de ley, incluíamos prácticamente a todas, pero en los últimos años, en esta administración incluso se han venido abriendo opciones, vertientes diferentes en las administraciones anteriores también, como por ejemplo las sociedades por acciones simplificadas. Ellos tienen algunas obligaciones especiales, particulares, que apegan al parámetro general. ¿Qué pasa con este tipo de sociedades? Mire, las SAS, por sus siglas, deben de presentar un informe anual respecto de sus operaciones que obtuvieron durante un ejercicio como tal. En este sentido, de la misma manera, se presenta en el portal PSM. Ahí vamos a informar acerca del estado de situación financiera y del estado de resultados. Y hay algo importante, doctor, porque la misma Ley General de Sociedades Mercantiles establece que si de manera consecutiva no se presentan dos informes, dará motivo al tema de una eh, disolución de la sociedad. Y eso es cierto porque en mi caso, que por ahí manejamos algunas SAS, de parte de la Secretaría de Economía, antes que se vaya a presentar ese informe, por ahí del mes de marzo, a final de marzo, a principios de abril, nos mandan un recordatorio. Es como que si fuera el buzón tributario. Se Ujú. aproxima el informe de SAS, te invitamos a presentarlo. Y al final viene una leyenda de la no presentación de 2 años dará como resultado la disolución. Entonces, si nos damos cuenta, pues son obligaciones que también tenemos que cumplir, con la excepción de que para las SAS no se determina reserva legal. Ok. Nada más para recordar y para que quienes nos estén viendo y escuchando lo tengan claro, ¿quiénes quedan en estos supuestos de ser una SAS? Digo, además de que obviamente tuvieron que haber tomado esa determinación, pero ¿quiénes podrían estar en estos supuestos de la SAS y qué beneficios tanto fiscales como corporativos podrían tener? Mire, el tema de una SAS para la Constitución, el trámite de alguna otra forma es un poco sencillo. ¿Por qué? Porque lo puede hacer el contador, lo puede hacer el abogado, porque no se requiere de asistir, por ejemplo, ante un notario a efectos de poder constituir este tipo de empresas. Se hace en línea. De alguna otra forma, digamos que nos ahorramos
como ese trámite. ¿Cuánto te puede cobrar un notario? 15,000, 20,000 pesos. Podríamos ahorrar. Ahora, para la constitución de la SAS se requiere una persona física. Yo, Wilfredo Fabián, puedo constituir una SAS, o sea, yo socio. O sea, se necesita un socio. En las demás sociedades va a existir dos, 20, dependiendo del tipo de sociedad que se vaya a constituir. Para efectos fiscales, ellos tributan bajo el flujo de efectivo, que la mayoría, doctor, van a tributar en reciclo, o Claro. algunas van a irse al régimen general por el nivel de ingresos que pueden obtener durante un periodo como tal. Y claro que ahí con la parte de los ingresos excediendo los fiscales, exceden también los que permite la ley general de sociedades mercantiles, ¿no? Digo, difícilmente podrían estar en régimen general por monto de ingresos, estarían más bien por otras características, ¿no? Es correcto, así es. Así es. Maestro, ¿qué nos recomienda como última parte de este programa? ¿Qué nos recomienda en la parte corporativa de las personas morales? Porque muchas veces lo descuidamos, ya lo mencionó usted, es parte de un contexto general de la contabilidad, como establecen el 28 del Código y el 33 del Reglamento. ¿Qué nos recomienda en la parte corporativa que pongan atención quienes nos están escuchando y tienen o participan en una persona moral? Bueno, mire, adicionalmente de todas las obligaciones fiscales, laborales, seguridad social, etcétera, la parte de corporativa no debemos de dejarla a un lado. Como bien sabemos, en nuestro medio, pues existen contadores que se dedican a la parte corporativa y se especializan al tema. ¿Por qué? ¿Por qué el comentario? Porque se pueden hacer algunas estrategias en materia corporativa que van de la mano en materia fiscal, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos de cuidar? Revisar que la empresa cuente con las actas de asambleas ordinarias y extraordinarias. Revisar que la empresa cuente con la exhibición de las acciones, porque quizás, doctor, muchos desconocen qué es una acción. Claro, Sabemos que hay un artículo que menciona cuáles son los requisitos que debe de reunir la acción. Y algo importante, si se van a tomar decisiones, si se van a hacer la distribución de los dividendos, el pase que me va a dar derecho al cobro de esa acción, de ese dividendo, es mi acción. claro. Claro, Es, maestro, y perdón, pero desafortunadamente se nos termina el tiempo. Le agradezco mucho, seguramente tendremos oportunidad de seguir platicando de este tema, pero por lo menos tenemos que terminar. Muchas gracias por sus aportaciones y bueno, seguramente aquí estará el maestro ampliando todos estos conocimientos que tiene en otro programa más de diálogos fiscales. Muchas gracias por habernos acompañado. Toda la gente que estuvo con nosotros, lo esperamos la próxima semana en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante al mundo tributario. Hasta la próxima. gracias, hasta luego.